traigo una fotografía de un pantalón que creo que es el pantalón de mi hijo, pero a mí me gustaría verlo así en físico. ¡Hasta encontrarlo! ¡Hasta encontrarlo! ¡Justicia! ¡Justicia! He andado en los montes buscando a mi hijo y no lo puedo encontrar, no lo puedo encontrar. No podemos permitir campos de exterminio en ningún lugar del mundo. Hoy estoy firmando un decreto para fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda, a fin de ampliar su capacidad de atención, análisis de contexto y la adquisición de equipos tecnológicos que acompañen la búsqueda con evidencias científicas. ¡Hijo, escucha! ¡Tu madre está en la lucha! En mi gobierno no habrá construcción oscura de verdades históricas nunca. El drama, esta crisis pues, de los desaparecidos, que no es nueva, que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador adquirió dimensiones no vistas jamás. En promedio, lo decíamos y lo veíamos, en promedio un mexicano desaparecido cada hora. La presidenta Sheinbaum hoy presenta una nueva estrategia o da avisos de una nueva estrategia. De facto parece reconocer que lo hecho hasta ahora no ha funcionado. Y a la vista de quien tenga ojos para ver está la realidad. Ricardo, ¿cómo estás? Gusto, muy buenas noches. Rogelio Rodríguez Garduño, ¿cómo estás, Rogelio? Hola, Manuel. Muy buenas noches, Jorge Fernández Menéndez. Jorge, ¿cómo estás? Manuel, Ricardo, Rogelio, un placer. Muy siempre. Buenas noches. Es el caso Teuchitlán, Jalisco. Podríamos hablar de muchos otros, pero este es el más visible, el último botón de muestra, Jorge. Sí, se ha mostrado como un caso quizás paradigmático por las imágenes, que son muy contundentes, que son muy fuertes, porque ha logrado algo que, como tú decías, el drama de los desaparecidos no es nuevo, no es tampoco que haya surgido con el gobierno de López Obrador. Lo que sí hubo en el gobierno de López Obrador es el mayor índice de desapariciones de la historia de México, mucho mayores que los sexenios anteriores juntos. Entonces hubo 60,000 aproximadamente el sexenio pasado y hubo más que, no solamente el número, vamos a decir, la falta absoluta de empatía con las víctimas durante el pasado sexenio. Incluso recordarán el despido de la quien encabezaba la Comisión Nacional de Búsqueda por diferencias precisamente sobre el número de desaparecidos. Pero entonces esto exhibió un problema que ya existía. Y quizás lo exhibió y me parece que las autoridades reaccionaron mal y reaccionaron tarde ante este fenómeno. Porque además era algo que las autoridades conocían, lo hemos platicado desde septiembre por lo menos del año pasado cuando se había hecho la primera operación. Y ahí en Teuchitlán coincidía el reclutamiento forzoso de jóvenes, los asesinatos, las torturas, las violaciones. Entonces es un paradigma del horror que vivimos cotidianamente en el país desde hace varios años. Y la presidenta presenta un esbozo de una nueva estrategia, pero me parece que tendría que ir mucho más allá todavía, que es comenzar por reconocer la magnitud que tiene el tema de las desapariciones en el país. Yo estoy convencido que es el mayor crimen que se puede cometer contra alguien y contra su familia, no es siquiera matarlo, es desaparecerlo. Es una suerte de muerte en vida que no se deja de cerrar nunca, ¿no? Y tiene muchos rostros esta tragedia y está clarísimo que durante el gobierno de López Obrador pues nunca se les quiso recibir a estos colectivos, a las madres buscadoras, al contrario. Vaya que se les criticó, se les atizó, se les atacó, Ricardo. ¿Cómo lo ves? Los datos no son tuyos, no son de Jorge, no son míos. Son del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. A ver, de Felipe Calderón a la fecha hay 121,000 registros de personas desaparecidas. 50,000 de esos registros se acumularon durante la administración de López Obrador. 50,000. Reconocidos por ese registro. Pero el dato más alarmante es que de la toma de posesión de Claudia Sheinbaum a la fecha hay 4,010 registros más. Si uno hace una evaluación, son como 730 al mes, es decir, un 32% arriba de lo que había con López Obrador. O sea, el problema no solamente es que es grave, es que está empeorando. Y yo sí quiero hacer un ejercicio de memoria que me parece muy importante, porque uno podría suponer que es un asunto de ineptitud
o de mala conducción de la política. No, una política deliberada de desentenderse el fenómeno. Y quiero contar una historia, una anécdota personal. Yo dirigía el Centro Cultural Universitario Tlatelolco en 2018. Esto entre la elección donde el observador ganó y la toma de posesión, se celebró un evento muy importante en ese centro, con los colectivos, ¿no? Con las víctimas, con los familiares. Fue Javier Sicilia quien lo organizó. Sí. Jacobo Dayan estaba ahí. Y después de escuchar los discursos, Sergio Aguayo, en fin, me tocó cómo todos nos quedamos helados, heladas, al escuchar al López Obrador decirle a esas personas, pues que olvido no, pero perdón sí. Y que no había condiciones para que el Estado respondiera a ese fenómeno. Ese día nos quedó claro que le iba a dar la espalda y le dio la espalda a una política deliberada para desaparecer los recursos, las instituciones y los apoyos que estas personas desaparecidas y sus víctimas necesitaban. Ahí está el resultado. 50,000 desapariciones y solamente, insisto, en los últimos meses 4,010 desde que llegó Claudia Sheinbaum. Bienvenido a lo que dijo ahora que va a cambiar. Vamos a revisar en un momento más, pues, ¿qué de lo que está proponiendo tiene sentido? Ojalá algo, ¿no? Porque también aparecen estas voces de la 4T. Yo sé que además hay un mosaico muy amplio en la propia, en el oficialismo, en la 4T, en donde pues se pinta una distancia amplia entre lo que decían y cómo veían la película antes, hablo de Gerardo Fernández Noroña, el presidente del Senado, y cómo hoy las víctimas terminan siendo ellos, no quienes están desaparecidos, no las familias que les están buscando. Las víctimas son ellos, víctimas de un complot orquestado desde la derecha. Rogelio, ¿cómo lo ves? Pues esto tiene que ver un poco cómo se presenta en la mañana el tema de la presidenta en 3 fases, dijo ella, 3 etapas. Una de ellas la coloca, que es la lectura que más me parece una carta de intenciones o una forma de salir con muy buenos augurios, vamos a decirlo así, pero advierte que estará revisando el tema del ataque mediático y de los carroñeros, ¿no? Segunda situación. Entonces es una jefa de Estado que por un momento es una estadista cuando lee el discurso totalmente, pero que no deja de ser parte de un movimiento político. Entonces esto creo que empobrece con lo que sale y da lugar a las voces de los políticos que se victimizan. Yo quiero rescatar del mensaje de la estadista el tema primero, decir que es prioritario para su gobierno y utiliza por primera vez es la primera vez que la escucho yo, que habla en primera persona, dice yo y no nosotros. Entonces toma la decisión de que esto sea prioritario, toma la decisión de que va a atender a las víctimas, que se dolerá con las víctimas, algo que nunca dijo López Obrador, se dolerá con las buscadoras, y que vienen estos cambios legislativos, que para mi punto de vista es una cuestión a considerarse, porque ella misma dice, el tema es la impunidad. El tema mayor es la impunidad. Vamos a homologar, por ejemplo, la desaparición al secuestro. Bueno, en nada ayuda si no tenemos una buena cadena de custodia y coordinación de policías municipales, estatales y federales, porque lo que pasó ahí en septiembre evidentemente tiene que ser a la luz de que quien toma conocimiento es Guardia Nacional. La Guardia Nacional es un ente federal. Luego lo pone a disposición de la Fiscalía. Pero la Guardia Nacional está en este sistema nacional. Está alerta de esta situación, no puede entenderse. Ahora, ¿se entiende la desconfianza hoy de los colectivos que dicen, ¿por qué no nos permiten estar en el lugar? Bueno, y encima aquí no les permiten estar en el rancho. Los Guerreros Unidos les dicen no puedes tener acceso cuando ellos fueron quienes encuentran estas evidencias, las fotos, los testimonios y los que dan al mundo a saber lo que sucedió. No fue el Estado mexicano, pese a la detención y el aseguramiento. Son los particulares. Claro, sin duda. No, y a ver... son los colectivos los que logran esta búsqueda y los que han logrado muchas otras. No nos engañemos, este caso no es inédito. Tú puedes hacer un recorrido en los últimos años en Colinas de Santa Fe, en Veracruz, se encontraron restos de 600 personas. Están las tumbas de San Fernando, que había cerca de 100 personas. Hay otro lugar en Miguel Alemán, en Tamaulipas, con 200, 300 restos humanos. Y ha habido como 2.800 fosas comunes detectadas en el país en los últimos años. Entonces,
no es un hecho inédito. Quizás lo que tenemos que preguntarnos es ¿por qué se tardó tanto la sociedad en hacer eclosión? ¿Y por qué en Morena, siendo una organización, estemos o no de acuerdo con ella, que puso tanto sobre la mesa temas como el de Ayotzinapa, ahora pierde completamente la empatía? Y nos encontramos con personajes como Fernández Noroña, pero muchos otros, que están diciendo que en última instancia pareciera que hay desaparecidos buenos o malos, como si no fuera responsabilidad del Estado hacer justicia para todos. Yo leía algunos tweets en estos días que decía, bueno, pero la mayoría de los desaparecidos son criminales. ¿Y? Son criminales, sí, probablemente, no todos, ni remotamente todos, porque cualquiera que no pagó un secuestro puede aparecer ahí, cualquiera que fue contratado, como en Teuchitlán, puede aparecer ahí porque no es levantado, o una muchacha porque simplemente querían abusar de ella. Pero más allá de eso, aunque fueran todos criminales, que no lo son, la obligación del Estado es, si son criminales, es detenerlos, hacer justicia. Y si alguien los desapareció y los mató, tiene que hacer justicia. Esos 60,000, 50,000, 120,000 expedientes de desapariciones, ¿dónde están las averiguaciones previas a las carpetas de investigación? ¿Dónde están? ¿A quién se ha investigado por eso? ¿Cuántas personas tenemos condenadas por desaparición de personas? No lo tenemos. No lo tenemos. Y es una deuda enorme como país. Ahora, ciertamente lo que hace Claudia Sheinbaum es darle la vuelta a la crisis para impulsar propuestas que ya se habían hecho y otras que estaban por hacerse. Voy a poner algunos ejemplos. Lo primero que advierte es que ahora sí, no sé cuántas veces lo oímos, Jorge, ahora sí vamos a tener el Registro Nacional de Población. Y es que en efecto hay un problema de identidad en nuestro país bastante serio. Un documento nacional de identidad. No podemos seguir insistiendo que la credencial de elector sea ¿Cuántos nuestro... años tenemos con eso? Entonces dice, ahora sí, bueno, estaría muy bien porque eso nos va a permitir en efecto pues las duplicidades que les han servido en el oficialismo justamente para disminuir el número de desapariciones. Siguiente elemento, no tenemos servicios periciales, es decir, es más bien son sistemas fragmentarios, estatales, municipales, federales, hechos un desastre, necesitamos profesionalizarnos, no se puede hacer esto, digamos. No hay serie de televisión buena en materia policial sin un buen servicio pericial. ¿Cómo puede haber un Estado que se enfrenta a esta crisis de inseguridad y violencia con servicios periciales que se pueden manipular, que pueden sembrar pruebas, que pueden desaparecer pruebas? Recursos para la CEAB. Si alguien decidió no darle ni un peso fue Andrés Manuel López Obrador. Desmantelaron la CEAB y desmantelaron la Comisión Nacional de Búsqueda. Yo me acuerdo cuando le decía en la mañanera, oye, ¿no le va a poner usted recursos? Ahí hay recursos, es una suma de recursos. Pues claro, tienes una Comisión Nacional de Búsqueda no solamente desmantelada, sino con una señora cuyo apellido siempre se me va, Reyes Sagún, creo que se llama, que la mandaron ahí como militante de Morena para dinamitar la comisión. ¿No? Luego, el tema de las carpetas de investigación, en efecto, en una misma plataforma. Qué novedad, ¿no? Pero en efecto no están. Claro. Estas investigaciones con los testigos, con las pruebas, no están en una misma plataforma. Y entonces regresamos a la idea de la Plataforma México, que la votamos hace mucho tiempo. En fin, ese tipo de iniciativas yo sí las celebro. Ahora, hay que darle seguimiento porque lo he oído tantas veces que ya no le Está pintando su raya Claudia Sheinbaum en este tema particular con López Obrador. Está pintando su raya. Sin duda. Presidenta Sheinbaum. A ver, sí, pero si Rosela Rodríguez lo está pintando. Sí, pero si pintara la raya, tendrían que aceptar. A ver, fue muy desafortunada la declaración del otro día. Ya dejen a López Obrador, déjenlo en paz. No lo podemos dejar en paz porque hay una serie de crímenes que se han cometido durante el periodo anterior que deben ser investigados. Yo no sé si son responsabilidad de él por acción o por omisión, pero se los debe investigar. Y eso me parece que hay que poner, sí hay que pintar una raya, y hay que pintar una raya y decir con toda claridad, esto no es aceptable. Como dice Ricardo Rafael, en este tema, como preguntaba, sí pintaron la raya, es un famoso cambio. Ya son varias, ¿no? Cambios sin ruptura. Nunca lo dice, sí, pero lo está haciendo. Hoy, por ejemplo, en medio de todo este tema hay detenciones casi todos los días. Eso no lo vimos con López Obrador.
Tenemos el tema de los 29 enviados, que digo es inédito. No, perdón, Rogelio, pero una cosa es la estrategia de seguridad, que hay un cambio de 180 grados, y otra cosa es pintar la raya con López Obrador en términos políticos. Por eso decíamos en esta materia, pero déjame poner en la mesa un tema. Si esto se lleva a cabo, como decía Ricardo Rafael, pues estamos avanzando. Si los protocolos permiten que alguien que se detecta como desaparecido sea susceptible de iniciar su búsqueda inmediatamente, bueno, es que es lo que hoy se dijo por la mañana. No tenemos que esperar 72 horas o estar negociando ahí, tostoneando con las autoridades para que inicie la carpeta o para que hagan el primer reporte. Y el otro tema, no tenemos una plataforma, se le llamaron plataforma de genética forense o plataforma de recursos humanos. Debemos tener una plataforma nacional, es más, de personas vivas, no solo de las personas desaparecidas, para que todas y todos los mexicanos, ahí esté nuestro banco de ADN, inmediatamente, si somos desaparecidos, se busque. Y eso me parece que se anunció hoy. Ahora, ciertamente, como dije, es una declaración de intenciones, porque faltan recursos, faltan elementos estructurales, y falta ver si en efecto algunas personas que están en su gabinete y que fueron parte del anterior gabinete empiezan a desplazarse o empiezan a tener menor protagonismo. Porque si no hay eso, no hay cambio. Eso, y cuando llegue el otro tema de la distancia o no, que va a ser, que ya está presentado, que es el reclamo de la administración Trump de responsables políticos de haber protegido también al crimen organizado. Que ese es un tema que inevitablemente más temprano o más tarde va a estar sobre la mesa, y probablemente más temprano. ¿Quién permitió por omisión o por acción, por torpeza o por complicidad que se empoderaran como se empoderaron los grupos criminales? Y un tema, perdón, con lo que decías, Ricardo, que era muy importante, un apunte solamente. La Policía de Investigación tiene 1.200 elementos para todo el país. No hay manera. Con 2.500 o sea, activos, son 1.200 elementos. Ahora, déjame regresar a lo de la Guardia Nacional porque me parece también importante. O sea, hasta hoy la Guardia Nacional, no quiero faltarle al respeto a ese cuerpo, pero hay que decirlo, es un espantapájaros. Es decir, se viste de manera muy evidente, va bien armada, recorre el país, recorre los municipios, pero eso hace recorrer para asustar. Pero sus intervenciones puntuales siguen siendo muy reducidas en función de la cantidad de actos criminales. Por eso no hicieron nada en Tepoztlán, porque no han hecho nada en muchos otros lados donde había indicios de que había que profundizar la investigación, tomar posesión del lugar, en fin. Es probable que ahora lo que veamos es una necesidad no de otra Guardia Nacional, de una política, una conducción de la Guardia Nacional distinta, mucho más incisiva, no solamente para funcionar como espantapájaros, sino como policía. Pero más allá de eso, una vez que la Guardia Nacional va y localiza el lugar, libera detenidos, esa investigación la tienen que hacer las fiscalías. Para eso están las fiscalías. No tienen y ese es el problema, que cuando se habla de impunidad, que dice la presidenta, bueno, ese es el problema. Es un círculo vicioso. Es un círculo vicioso. Yo no sé si esto es un asunto federal o local. Nos vamos, Ricardo, gracias. Rogelio, gracias. Jorge, hasta mañana. Pásala.